honor escucharlo, padre. Bienvenido. Faltaba más, por favor, faltaba más. El honor cuando uno viaja al Señor Jesucristo. Lo que pasa es que nosotros lo conocemos mucho más de lo que usted se imagina. ¿Ah, sí? Claro, Uy, lo lamento mucho. Porque vemos todos sus videos, pues. Bueno, aquí estamos entonces. ¿Cómo está el Perú? Ahí Bueno, muy complicado. Imagino. Ya sabe que estos momentos tan cruciales, tan difíciles, estamos entre el abismo y el suicidio. Y de verdad tremendo. que no sé qué está pasando, pero no solamente es en el Perú, ¿no? Es en toda la región, Sí. en Hispanoamérica. Pero Sí, lamentablemente. Primeramente, padre, para presentarnos rápidamente, antes de que entremos, porque ya tenemos ya 7 minutos de lo que debemos entrar en la conversación. La idea, como le escribí en el WhatsApp, es hacer una conversación, ¿no? Algo más ágil, Perfecto. y no que sea una charla magistral y que solamente le escuchemos a usted, sino que cada uno de los que vamos a participar, el padre José Liendo, él es un sacerdote párroco de una provincia de aquí de Moquegua, estamos en el sur de Perú. Moquegua está a 1.430 kilómetros sobre el nivel del mar, tiene una población aproximada de 90.000 habitantes. Ajá. Pero estamos cerca de Arequipa, con la que tuvo hace unos minutos con el profesor César de Arequipa, que lo hemos seguido, también lo hemos escuchado. Y también estamos cerca de Tacna, la frontera con Chile, ¿no? Estamos a hora 45 minutos, son 150 kilómetros de distancia. Moquegua es un centro minero. Aquí hay 2 minas grandes de Sauder, que es de los mexicanos, Sauder Perú, que es Cuajone y Toquepala en Tacna. Y también está de Anglo American en Quellaveco. Y justamente la mina que van a explotar está en plena construcción para la explotación aquí en Moquegua. Quien le habla, quien hizo el contacto con usted, soy yo, Lorenzo Vegaso. Está Miguel Damiani, decimos Miki, un compañero jesuita del colegio, somos exalumnos jesuitas. Está también con nosotros Eber Calizaya, también él es coordinador de Luz de Cristo. Ambos trabajamos por la iglesia en diferentes campos. Yo en la pastoral familiar, Miki en los cursillos de cristiandad, igual Eber en pastoral familiar, y así todos estamos metidos en esta tarea de llevar un aliento, algo que nos pueda permitir discernir y poder decidir por lo que más convenga al Perú, ¿no? Correcto. La idea que queremos en esta conversación es ver de los dos lados, ¿no? Así como usted vio en antes con el profesor César. Sí. Entonces, ver también el otro lado, ¿no? Si bien es cierto, hay que decidir, hay que elegir. Y como católicos no podemos votar, como dice, por la izquierda. Pero, ¿qué hacer ante una situación que lo otro tampoco no puedo irme yo por el otro lado, ¿no? Totalmente. Porque no solamente es que es la hija de Alberto Fujimori, sino que ha tenido una gran mayoría que no se dice mucho, no quieren decirlo mucho, y que ha hecho una obstrucción total. Y si hemos llegado a esta situación, a mí me parece que es por esa obstrucción. 73 congresistas de 130, imagínense. Han podido hacer grandes cosas, estar en mejores condiciones, pero lamentablemente no es así. Entonces quiero dejar también a que participen Miguel, Ever, y bienvenida a los que van entrando, a Novita, ahora. Bueno, perdón, mi nombre, ahí está Miguel Damiani, padre Javier, es un gusto conocerlo. Yo soy coordinador del Movimiento Cursillos de Cristiandad en el Perú. Y muchas gracias por habernos aceptado y sí, queremos hacer un diálogo, más que nada, ¿no? Con algunas preguntas que tenemos curiosidad de que usted nos responda. Gracias. Perfecto. Bueno, un gusto. Bueno, de igual manera, padre, un gusto de verlo, de poder conversar un momento con usted.
un gran honor. Bueno, de todas maneras nosotros sí estamos comprometidos en toda la zona sur del Perú, conformamos, por ejemplo, algunas agrupaciones, unas asociaciones, ¿no? Que siempre hemos visto el tema de la Marcha por la Vida, ¿no? En todos los años aquí en nuestra diócesis, nosotros de una manera con Lorenzo y demás equipos, siempre se ha llevado y todos los años se ha estado llevando. Y tenemos una red, por decir, a nivel nacional, todos los que generan pues la Marcha por la Vida, ¿no? Y tal vez un dato tal vez adicional aquí en la zona de Moquegua, en la zona sur, ahí el tema de los profesores que tienen como un sindicato que está bastante fuerte, por decir, el comunismo en la zona de Moquegua, en la zona sur, porque bueno, por ejemplo, mis familiares tengo que son profesores, acérrimos de muchos años y sí, incluso contaban con unos textos, pero bueno, ahí estamos en la lucha de poder, más que todo conocer, ¿no? Cómo es que afectaría o cómo ha afectado antes y cómo ha sido la historia realmente del comunismo, ¿no? Pero sí, es un dato capaz que podamos también compartir, ¿no? Durante la conversación. Yo agradezco, padre, y es una bendición, de poder estar unidos con ustedes de Argentina. Bueno, bueno. Bien, Gracias a ustedes por la invitación, simplemente, ¿no? Así que bueno, vamos a ver lo que se puede decir. No creo que yo pueda decir mucho porque no soy peruano, ni soy pero al menos yo puedo dar los principios generales que cualquier sacerdote católico más o menos formado puede decir, ¿no? Sí, bien, justo ha llegado el momento entonces. Voy a ser muy breve en hacer conocer a todos los que nos están ya sintonizando por las redes sociales para que conozcan un poquito lo que es el padre Javier Olivera Rabasi. Él tiene un testimonio de vocación tremendo, tremendo, de verdad. Habrá otra ocasión, ojalá, donde podamos compartir eso, que realmente es admirable cómo Dios llama a sus siervos para que los sirvan. El padre Javier Olivera nació en 1977 y es sacerdote, abogado por la Universidad de Buenos Aires, profesor universitario en ciencias jurídicas y sociales, doctor en filosofía, doctor en historia, y se desempeña dictando materias y conferencias en el ámbito de la filosofía, las lenguas clásicas y la historia. Padre Javier, lo escuchamos ahora a usted para luego empezar ya con nuestras intervenciones. Bueno, Lorenzo, muchas gracias. Miguel, Ever, Dora, gracias por la invitación, especialmente al pueblo hermano de Perú, en estos tiempos tan difíciles que les está tocando vivir. Así que bueno, aquí estamos y les agradezco mucho que me hayan convocado para este día. Una cosa que nos da curiosidad, de todas maneras, saber es cómo es que ha penetrado mucho en la iglesia una posición un poco rara, un poco inexplicable para nosotros, ¿no? Muchas veces no la comprendemos. De esto de la teología de la liberación, pero que está muy, es una ideología que está muy metida en nuestra iglesia y que la podemos observar, sobre todo en la jerarquía, porque llegan momentos en los que esperamos una manifestación de nuestra iglesia y no nos dice nada, nada al respecto a lo que está pasando en nuestro país, y muy por el contrario, sale a defender a veces ideologías que no debería defender, creemos, ¿no? Entonces yo quería que usted nos pudiera dar una brevísima explicación respecto a esta teología de la liberación, que es un poco una teología en la que está muy impregnado nuestra iglesia, sobre todo, diría yo, en mi modesto entender, en la parte jerárquica de la iglesia, que nos van orientando por caminos que no necesariamente estamos de acuerdo. Sí, bueno, quizás la gente más joven no sepa de lo que estamos hablando, pero lo que se conoce hoy por hoy como la teología latinoamericana de la liberación tiene ya varias décadas, no es de ahora, del 2000, ni del 1980, ni del 90. Uno debería remontarse un poco como para más o menos la década del 50 del siglo pasado, o sea, el siglo XX. Nosotros ya somos grandes y somos del siglo pasado, somos del siglo XX ya. Y la mal llamada teología latinoamericana de la liberación es un movimiento o es una especie de marxismo, para reducirlo, en clave cristiana, o de cristianismo en clave marxista, como quieran
uno llamarlo. Y no es, digo mal llamada porque no es ni teología, ni es latinoamericana, ni es de la liberación. ¿Por qué no es teología? Punto número uno. Porque teología es el estudio acerca de Dios, ¿no? Y es el estudio acerca de Dios que nos religa a Dios con el hombre. Hace que el hombre, por medio de la aplicación del intelecto, a la fe revelada, al dato revelado, trate de elevarse hasta las verdades eternas, las verdades trascendentes. No es teología porque en realidad se reduce prácticamente todo a una cierta antropología, a una reducción de Dios según cómo es el hombre, ¿no? Entonces, es una teología con mucho olor a tierra. No habla acerca de Dios, sino acerca de los cambios de paradigma, acerca de los cambios de estructuras. Fíjense las palabras que estamos usando son prácticamente bien propias del marxismo cultural, o sea, el neomarxismo cultural. No es teología entonces porque no realidad con Dios. En segundo lugar, no es latinoamericana, porque por cierto no nace en Latinoamérica. Estos que se llenan la boca hablando de los pueblos originarios, los indígenas, de la gente propia de nuestra raza, de nuestra tierra, esto no nace acá, nace en Alemania y Holanda y Bélgica. Y se exporta desde allí para acá para usarnos como conejillos de indias. No existe la teología latinoamericana o la teología de la liberación en Europa, probablemente en cuanto a aplicación concreta. Hay otros modos de hablar del progresismo, pero sí lo han exportado y acá hemos recibido o importamos muchas veces en Hispanoamérica lo pésimo, ¿no? Y no es de la liberación porque no libera, sino que te ata, te esclaviza. A ver, si uno quiere ser un poco más concreto, cuando más o menos en la década del 80, el Papa, en su momento Juan Pablo II, viaja a Hispanoamérica y una de las cosas que intenta hacer es reprender a algunos sacerdotes que habían adherido a estos movimientos. Por ejemplo, los famosos hermanos cardenal, ¿no? Algunos de estos poetas pseudo filósofos que habían trabajado en política en muchos movimientos guerrilleros comunistas. ¿Y por qué digo que entonces que no nos libera? Porque finalmente nos ata con una especie de cristianismo mundano, cristianismo intramundano. No hay nada más estúpido, porque no hay otra palabra para decir, que un marxista o que un comunista se diga al mismo tiempo cristiano. Sin embargo, algunos en la década de 70, 80 adhirieron a esto, incluso algunos sacerdotes, incluso algunos obispos adhirieron a esta ideología, un sistema cerrado de pensamiento, creyendo que de ese modo iban a intentar hacer que el pueblo sencillo, el pueblo bajo, pudiese poco a poco luchar contra las injusticias que existieron y van a seguir existiendo, porque somos seres humanos, no seres angélicos. Jesús dice en el Evangelio, los pobres estarán siempre con vosotros, o sea, siempre va a haber pobres y por lo tanto uno tiene que ayudarlos a ellos, no tiene que despreciarlos. No, al contrario, justamente la iglesia no va a hacer eso. Pero pensar que solamente un pobre se salva y un rico se condena, es no solamente anti-evangélico, sino anticristiano de por sí. Bien, y es por esto entonces que, lamentablemente, en algunos sectores de la iglesia, esta corriente ideológica pseudo-cristiana se ha metido bastante, al punto tal que ustedes son peruanos, sabrán, abrieron los diarios hace un par de años, cuando el mismo Vaticano tuvo que sacarle el título de Universidad Católica a la supuesta Universidad Católica, la Pontificia de Perú. ¿Y por qué? Porque la verdad que ya no tenía más nada de católico, era el nombre, como muchos hoy por hoy universidades se llaman católicas, o colegios, escuelas llamadas católicas, pero en realidad más vale que se llaman X, universidad privada, sociedad anónima, lo que sea. Pero bueno, esto lamentablemente es lo que se han metido mucho en ciertos sectores de la iglesia, tanto de algunos sacerdotes como de algunos incluso laicos. Y es por esto quizás es que algunas personas en Perú se encuentran en una cierta disyuntiva, es que bueno, ahora tenemos un par de candidatos en los que hay que elegir entre Guatemala y Guatepeor, digamos, porque acá es muy fácil elegir entre el bien y el mal, es muy fácil. Entre el bien y el mal, el mal debo desecharlo y el bien debo agarrarlo. Pero cuando se me presentan dos posibilidades que una es más mala que la otra, o peor que la otra, y bueno, y a mí no me queda otra opción, y bueno, me obligan a esto, y por el bien común, y no me queda otra de taparme la nariz y decir, bueno, a ver, prefiero elegir a alguien que sea el menos malo. Pero más o menos, no sé si llegué a responderle a Miguel, de dónde viene muy rápidamente esta pseudo-teología que no es tampoco latinoamericana y que tampoco libera. Cierto, sí, muchas gracias. No sé, alguien, Lorenzo, quizás quieres intervenir, una pregunta. Estabas hablando.
Sí, estaba hablando y le iba a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué debemos hacer los laicos en esta situación? ¿Solamente tomar una decisión por lo que nos dice la Iglesia, que los católicos no debemos, o los cristianos no debemos apoyar el comunismo? ¿O hay otro enfoque que se le puede dar para que haya una elección más adecuada? Bueno, en primer lugar, faltan un par de días para las elecciones en el balotaje o segunda vuelta en vuestro país. Uno podría hacer un planteo más de fondo. En primer lugar, si el sistema partidista democrático es un sistema lícito o no. Que también uno podría discutirlo, porque la verdad que la democracia, así actualmente como se la entiende ahora, la democracia liberal, en tanto cual, es un invento más bien moderno, de los últimos 2 siglos, prácticamente, o del último siglo y medio, digamos, ¿no? Pero bueno, uno está en este sistema, es lo que tenemos, uno tiene que agarrar con los bueyes que tiene. Y lo que yo sí debo tener en claro como un católico es que el comunismo en cuanto sistema, está condenado por la Iglesia hace ya décadas. La famosa Divina Redentoris de Pío XI plantea que es un sistema intrínsecamente perverso y que es imposible para un católico adherir a un sistema comunista. No se olviden que Lenin, ni más ni menos que Lenin, uno de los fundadores del partido bolchevique en Rusia, planteaba que la democracia era el modo más rápido y sencillo de acceder al poder por parte del comunismo. ¿Cómo uno va a decir, siendo católico, que se va a presentar frente a un partido comunista? Ahora, o dejo mi catolicismo de lado, como mucha gente lo hace esquizofrénicamente. Entonces soy católico porque voy a misa el domingo, rezo el rosario y le doy un besito a la estatua de la imagen de la Virgen. Entonces dejo de lado mi vida católica y entonces me dedico esquizofrénicamente a votar por un comunista, sabiendo que el comunismo plantea con Marx que la religión es el opio de los pueblos, es la droga de los pueblos. Eh, o nos olvidamos de lo que sucedió con el régimen estalinista. Yo cuando escuchaba, por cierto, yo no he estudiado la historia de Perú, pero hace poco me pude leer un poco los diarios. Los candidatos del partido de izquierda, por lo que he leído de boca de ellos, son bastante claros. Se declaran de este modo con un poco de camuflaje, porque claro, después de lo que sucede en la Cuba comunista castrista, lo que sucede todavía en China, lo que sucedió en la Rusia comunista, hay que camuflarlo un poco. Pero yo no entiendo si la verdad que no entiendo realmente, honestamente, si los digo como extranjero hacia los peruanos, cómo pueden siquiera ponerse a pensar, y no significa esto que la otra candidata sea San Luis de Francia. Te reitero, tenemos que elegir acá prácticamente entre dos cosas que son malas, a mi juicio, ¿no? Desde afuera lo digo. Uno va a decir que es mejor y que es peor para el bien común. Pero no entiendo cómo un peruano puede siquiera pensar, con toda la historia católica que tiene Perú, mucho más antigua que la Argentina, del reinato, ¿cómo puede pensar en votar por el comunismo sabiendo que lo que sucedió décadas atrás? La verdad, honestamente, yo no me entra en la cabeza. Como no me entró en la cabeza en su momento cuando leí en los diarios, me pareció escandaloso, lo que este cardenal ya creo que es emérito, Barreto, dijo esto de la camiseta de sagrada. Honestamente me pareció, la verdad, no entendía qué estaba pasando. Aplaudo a este cura, es padre Omar, no sé cuánto, no sé cómo se llama, Omar, lo leí, Sánchez, que le puso las puntos sobre las guías y dijo, miren, lo sagrado, la doctrina católica, los sacramentos. Hasta el momento el catecismo dice eso. Nunca la camiseta miren que me encanta el fútbol, y soy bien futbolero, pero nunca voy a decir la camiseta de la selección argentina es sagrada. Es un disparate. Por eso, bueno, espero que Perú se dé cuenta que al menos yo lo que tengo que decir, miren, esto es malo, esto es caca, esto no se puede, el comunismo es intrínsecamente perverso, no ha sido nunca abolido por la Iglesia. Y no significa que lo otro sea bueno, pero yo no puedo estar adhiriendo a algo que incluso después tienen ideas de no solamente una cuestión de nombre, nominalmente soy comunista, no, después en la práctica esto realmente tiene sus consecuencias. Y uno no puede cooperar con un sistema que es intrínsecamente perverso. No puede hacerlo. ¿Esto qué significa, padre? Que tengo que votar entonces a la candidata de la otra. Haga lo que usted quiera. Vote en blanco, no vaya a votar, o vote a esta para darle un poco más de apoyo y evitar que esto es otro, como un mal menor. Pero lo que yo estoy obligado a decir como sacerdote católico es que decir lo que dice la Divina Redentoria. No estoy diciendo nada de otro mundo. Y ya uno tiene experiencia en la historia. Gustavo Gutiérrez tuvo que hacerse dominico para que no lo terminara sacando, dejaran suspendido el ministerio o dejaran de impedirse predicar.
lo que conté recién en la Universidad de Pontificia de Perú, estamos en Lima, es lo mismo. A ver, ya uno no puede taparse los ojos acá. El comunismo con la iglesia no va, por más que haya cosas, como en todas las ideologías, cosas rescatables, sí hay que luchar por los pobres. La iglesia lucha por los pobres desde el siglo primero. Hay que luchar contra los sistemas opresores. Sí, ¿desde cuándo? Escúchame, si cualquier gobernante católico lo ha hecho, pero no significa que yo para curar una enfermedad me tomo un veneno. Eso es lo que estamos planteando. Es una pretensión de, ¿cómo se llama?, querer corregir la palabra del Señor, ¿no?, la palabra de Cristo. Es decir, que le faltó lo que le están poniendo ahora. Sí, es un disparate en realidad, pero queríamos escucharlo muy claramente como usted lo ha definido. Y muchas gracias, padre, en ese sentido. Lorenzo, ¿qué dices? Sí, está también ya con nosotros doctor Germán Chávez, que es rector de la Universidad de San Pablo, el padre de nuestro asesor espiritual, José Liendo, Michael Brazo también, que conoce de estos temas, Dora. Si ustedes tienen alguna pregunta para compartir con el padre Javier, pues adelante, quien quiere hacerlo. Gracias, Lorenzo. No, yo más que compartir, comparto plenamente lo expresado por el padre. Yo me quedo muy contento con la posición también de Monseñor Javier del Río Álvamos, arzobispo de Arequipa, que ha salido, digamos, a aclarar mucho de lo que significa votar por el comunismo. Es la misma posición que el padre, y es muy claro también, un católico no puede votar por un candidato comunista que incluso en su plan de gobierno plantea la eliminación del concordato de la Iglesia Católica con el Estado, ¿no? Y que permite que muchas instituciones católicas hagan bien a la sociedad, ¿no? Entonces, por Dios, yo comparto mucho lo expresado y digo, lo felicito, Lorenzo, Miki, que también lo acabo de escuchar, por esta iniciativa. Un abrazo. Gracias, Germán. Padre José o Michael, ya, Michael. Padre Javier, y con todos, muy buenas noches y bienvenido de alguna forma a este diálogo aquí en Perú. Padre, de igual manera, concuerdo con lo que usted dice y le pediría de repente, no sé qué va a ser posible de su parte, que nos pudiera explicar lo siguiente. Muchas veces menciona de que la iglesia no debe de meterse en política. La iglesia no debe de opinar sobre política. ¿Hasta qué punto realmente puede ser cierto ello? Cosa que yo no comparto la idea, pero según su experiencia, su conocimiento, de repente él podría explicar un poquito sobre ello. Sí, esa es una cosa que es un invento de los comunistas, de los liberales, de los que no quieren que uno se meta en política. O sea, hay dogmas que se nos han metido en la cabeza como si fueran clichés permanentes y que te dicen, no sé, por ejemplo, un cura no puede hablar de política o la iglesia no puede meterse en política. ¿Dónde está eso? Hay 2000 años de doctrina política, o si queremos llamarle como se llama ahora, doctrina social de la iglesia, donde la iglesia se mete de modo permanente en política. Pero no porque esté metiéndose en la política partidista, de votar a este o a este otro. La iglesia está llamada a iluminar. O sea, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, dice Jesús. Que vuestra luz brille en las tinieblas para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen al Padre que está en los cielos. Pero estas son palabras de vida eterna. Y la iglesia tiene una carga, lo que decimos un munus, y el sacerdote también. Cuando un cura se ordena sacerdote, te dan lo que se llama el munus docendi. El munus, la carga de enseñar, no enseñar lo que se me ocurre a mí, el padre Javier. Capaz que yo podría ser, pongámosle, Dios no lo permite porque todo lo contrario, pero pongámosle que yo fuese comunista en mi interior. Yo no podría nunca predicar eso como doctrina católica, porque el sacerdote no predica lo que se le ocurre a él, predica lo que predica la iglesia. Entonces, cuando me dicen la iglesia no puede meterse en política, ¿dónde está eso? ¿En el catecismo? ¿En los evangelios? ¿En la tradición de la iglesia? ¿En el magisterio? Eso es un invento de aquellos que no quieren que la iglesia hable. Es una especie de ley mordaza o de cliché mordaza porque uno no diga nada. La iglesia tiene que iluminar los principios morales. Y como la política es parte de la moral,
El hombre es animal político, o sea, decían Aristóteles que el hombre es un zoon politikon, significa que se realiza en la polis, se realiza en sociedad. El hombre no está hecho para estar solo, o sea, vivimos en sociedad. Por lo tanto, todos somos animales políticos. Y no significa que estemos votando por este o por este. No tiene nada que ver eso. Hacemos política cuando voy a comprar verdura a la verdulería. Entonces, sí o sí la iglesia tiene que iluminar en el ámbito social, en el ámbito político, cuando necesita ser iluminado. Y si me doy cuenta, entonces, que estamos yendo hacia un precipicio, la iglesia tiene no solamente el derecho, tiene la obligación de decir, momento, mire que por aquí, si usted se va por este lado, se va a caer, se va a matar. No tiene mucho sentido que haga eso. Entonces, esa falacia mentirosa, mil veces repetida, y casi por mil veces repetida, termina siendo una especie de verdad, de que la iglesia no debe meterse en política, porque se la guardan en los bolsillos. La iglesia tiene que meterse en todos los ámbitos donde haya hombres y haya almas. Entonces, bueno, tiene que iluminar. Y si tiene que iluminar diciendo, mire, este candidato es nefasto, porque no porque él sea malo en sí mismo, en su vida de conciencia, a donde nadie puede meterse, salvo Dios, sino que lo que está planteando en su propio sistema de gobierno, en su partido, va contra lo que enseña la iglesia. Y uno dice, bueno, pero resulta que el otro candidato también es malo, porque tiene un montón de cosas malas. Perfecto, entonces veamos los dos. ¿Cuál es peor de los dos? Si este es peor, entonces lo sacaré. Entonces prefiero que nos gobierne un tirano menos malo. Nada más que eso. Ojalá me gobernase a mí San Luis Rey de Francia. No estoy diciendo que obviamente, pero si no la otra opción es, bueno, me pongo a rezar nada más, que es una opción válida. Acá nadie está obligando a nadie, pero uno está balanceando las posturas prudencialmente, desde el punto de vista de la prudencia. Y bueno, uno dirá, creo que lo mejor en mi conciencia no me convence ninguno de los dos, yo no puedo votar a ninguno, voto en blanco y pongo el voto, no voy a votar. Y otro dirá, yo prefiero darle más fuerza a este para que no caiga en este otro. Y bueno, la iglesia lo que sí puedo decir, miren, acá hay un sistema que es condenado por la iglesia, concretamente condenado. Si encima ahora un pastor con los pantalones puestos dice las cosas como deben ser y dice las cosas como tienen que ser, bendito sea Dios. Entonces, bueno, ahora cada uno con su alma para lo que quiera. Reitero, yo no soy partidario, creo con Aristóteles que la democracia es un sistema de los más imperfectos que existen, sobre todo la democracia moderna, no hablamos de la democracia ateniense. Pero bueno, como está este sistema planteado hoy, que para mí, a mi juicio, es súper corrupto de todas maneras, bueno, me dan a elegir y yo tengo que decir, si me dijesen, hábleme entonces de qué opina la iglesia sobre el liberalismo. Entonces, vamos al liberalismo y hablamos sobre el liberalismo. Pero me están planteando ahora que Perú puede caer bajo las garras del comunismo. Y un sacerdote católico, creo yo, con toda la doctrina católica que hay, social o doctrina política de la iglesia, no puede hacerse el distraído, hacerse el tonto y decir, no pasa nada, hay gente muy buena, ¿eh? ¿Cómo es la cosa esa? Bien, Michael, ¿qué eres, David? ¿Conforme o ibas a hacer una repregunta? No, sí, padre, muchísimas gracias. De verdad que quedó clarísima la posición conceptual, filosófica, porque obviamente el ser humano es 100% político, ¿no? Lo que de repente ha partido esa duda por el tema de que hemos tenido experiencias de algunos cardenales pasados que sí eran partidarios. Entonces, el desconocimiento del pueblo, yo le aseguro, padre, que el 80% de peruanos no saben qué es comunismo, no saben qué es socialismo. Entonces, simplemente ven algo imposible que suceda, como lo pasado en Venezuela, y mencionan que se está exagerando, que no vamos a llegar a ello, y realmente pues hay cosas detrás muy fuertes, ¿no? Gracias, padre. Muchas Claro, gracias. cuando un animal ladra, tiene cola y oreja y mueve la cola y ladra, y yo creo que es perro. Sí, sí. Sí, yo recuerdo hace muchos años en campañas electorales, sí estaba más comprometida algunos sacerdotes en la política. Por ejemplo, en Arequipa, no sé si tú recuerdas, Miki, había el padre Bolo, el cura Bolo, que conformaba el partido de Frente de Liberación Nacional y participaba en elecciones, ¿no? De ese tiempo para ahora, ¿no? Ya no vemos que participen en ese sentido en política partidaria, ¿no? Bueno, si alguien quiere participar también, pues simplemente levante la mano para compartir con el padre Javier. Estaba, creo, por ahí el padre José. Padre Javier. Sí, adelante, Sí. padre. Buenas noches.
y agradeciendo pues el haber aceptado esta ponencia. En realidad sí estamos muy preocupados por todo esto que se está viniendo. A veces uno quisiera que esto se detuviera, a veces uno hasta experimenta hasta impotencia. Por ejemplo, yo le pongo el lugar donde yo estoy. Yo siempre les he hablado duro, directo. Más de una vez me han dicho que hasta me metí en política, pero he dicho las cosas claras en toda la estrategia que viene llevando el comunismo disfrazado de socialismo. Y que sobre todo sigue con sus planes. El mismo Cerrón aquí de este partido Perú Libre ha dicho que inclusive esta pandemia es objetiva para la revolución que persigue el comunismo, y que eso nos deja bien en claro lo que ellos persiguen en sí, y sobre todo como enemigos de la iglesia. También lo digo con tristeza, a veces dialogo con varios compañeros sacerdotes y veo ahí en el fondo también un pensamiento comunista, diríamos disfrazado de socialista. Y por eso también esas expresiones que a veces de consentimiento que dan a esta ideología. Me gustaría, por lo que he escuchado también varias ponencias de usted a través de YouTube, cómo usted ha revisado el último mensaje de la Virgen en Fátima con respecto al comunismo que decía, y también lo de Garabandal, si bien es cierto que no ha sido plenamente todavía reconocido por la Iglesia, pero van muy en sintonía con lo de la Virgen en Fátima, con respecto a que si la Rusia no se convertía, toda esta ideología muy dañina del comunismo se iba a dispersar por el mundo entero y más adelante pues iba a llevar consigo a guerras civiles como es la lucha del hombre por el hombre, inclusive una persecución dura a la iglesia que está empezando a tomar cuerpo a nivel mundial y que ya lo hemos examinado también aquí en América Latina. Vemos cómo sigue avanzando, esto no se detiene. Quizá nosotros como iglesia estamos un poco dándole el espacio a la pereza, lo espiritual, y ellos sí no descansan y siguen avanzando hasta que se instaure lo que ellos quieren a nivel mundial. De toda su experiencia, usted, ¿cómo podría de pronto ayudarnos con algún mensaje para restaurar como el optimismo de que esta situación podría cambiarse a partir de la respuesta que deberíamos de dar al último mensaje también de la Virgen en Fátima, sobre todo con nuestra conversión, la intensificación de la oración, ¿no? Y sobre todo nuestra conversión, ¿no? Yo creo que si queremos que Dios intervenga y detenga toda esta situación, creo que tendríamos que, para empezar, trabajar duro en nuestra conversión, si no estamos siguiendo y permitiendo que esto siga avanzando. Bueno, es un mensaje, es una opinión la que voy a dar. Yo no tengo toda la ciencia para este tema, pero en cuanto a lo que planteaba la Virgen de Fátima planteó que si Rusia no se consagraba a su Inmaculado Corazón, los errores de Rusia se iban a dispersar por todo el mundo. Y por cierto, uno muchas veces pensaba que los errores de Rusia, 1917, plena revolución bolchevique, era nada más que el comunismo, ¿no? Solamente el comunismo, pero no sabían algunos que los errores de Rusia eran más bien este principio que estamos viviendo ahora, que es el principio de las ideologías, o ese principio que algunos filósofos llamaron el principio de inmanencia. Inmanencia del latín, in significa en, manencia del verbo manere, significa permanecer en. O sea, contra el principio de trascendencia, la realidad existe, Dios está fuera de mí, o la realidad está fuera de mí. Ahora se afirma el principio de inmanencia. La única realidad que existe es la que yo digo que es la realidad, ¿no?
Por eso hablan de este famoso mundo de la post-verdad, ahora la filosofía de la post-verdad. ¿Qué sucede? A mi juicio, Rusia como tal no se consagró al Inmaculado Corazón de María, es por eso que los errores de Rusia, estas ideologías, que no solamente son comunistas, por cierto, también hay ideologías, porque el comunismo y el liberalismo son como dos caras de la misma moneda. No puedo entrar acá en este tema, pero prácticamente el comunismo, como decía Dostoyevsky, nace del liberalismo en cuanto a ideología. No hablo del tema económico, ¿no? Que pareciera contradictorio, sino en cuanto al que es el individuo, finalmente, que va diciendo lo que está bien, lo que está mal, lo que es verdad, lo que es mentira, en fin. Niega un poco el orden natural, el orden de las cosas. Entonces, uno de este lado, ¿qué puede hacer? Bueno, primera cosa es no perder el sentido común. Yo ahora estoy releyendo, mejor dicho, un famoso libro de un gran autor inglés que está en proceso incluso de beatificación, que es Chesterton, que él dice que el hombre moderno lo que perdió sobre todo es el sentido común, ¿no? El más común de los sentidos, hoy por hoy es el menos común de los sentidos. Entonces, no perder de vista que 2 más 2 son 4, que el agua moja, que el fuego quema, porque son cosas elementales que las ideologías, estas ideologías progresistas, nos quieren imponer como algo contrario a la realidad. Que veo negro, pero tengo que decir es blanco. No, un momento, ¿no? Eso es un sistema totalitario, ¿no? Y uno tiene que doblegarse desde la razón primero. Porque si uno tiene la razón doblegada o prostituida, tiene la razón quebrada, la gracia no puede actuar. La gracia supone la naturaleza, y si la naturaleza está enferma, bueno, es como que es un colador que hace agua, que cae, entonces no perder el sentido común. La segunda cosa es, claramente, conocer mi propia doctrina. Si recién me decía usted que muchísima gente en Perú, o uno de ustedes, no sabe lo que es el socialismo o el comunismo, y más aún, decía el padre recién, padre José, que hay sacerdotes que adhieren a esta ideología, evidentemente algo en cuanto a iglesia estamos haciendo mal. Porque si el mundo está mal, en gran parte es porque aquello que tiene que ser el alma del mundo, que es la iglesia, también anda mal. Y esta es una verdad que no se puede negar. ¿No? Basta ver los diarios y darse cuenta de las divisiones y el caos que hay en Alemania, por ejemplo, ¿no? Para decir una cosa. Entonces, conocer bien la doctrina, conocer mi catecismo. Y cuando uno tiene una duda, a ver, bueno, te dijo una cosa, te dijo otra cosa, bueno, a ver qué dice el catecismo, qué dicen los evangelios, qué dice el catecismo. Tercer lugar, entonces, en primer lugar, no perder la razón. En segundo lugar, no perder la fe. En tercer lugar, actuar en consecuencia. Todos sabemos que el alma de nuestra vida cristiana es la oración. O sea, un hombre que no reza es como un animal que no respira. Algo tengo que rezar durante todos los días. Pero no solamente basta con rezar. Nuestro Señor no solamente rezó y actuó. Entonces, aquellas personas que estén llamadas a una vocación política, a una vocación pública, y se van a santificar de ese modo, y probablemente no se santifiquen de otro modo. Entonces tienen que hacerlo. Yo no puedo desalentar a alguien que tiene vocación política. No, porque se va a ensuciar, fíjese que es corrupta toda la política. Y bueno, cuando uno tiene que arar la tierra, se ensucia, ¿eh? No queda otra. O sea, para arar hace falta ensuciarse. Pero ensuciarse significa, bueno, no puedo transar con los principios inmorales, con principios anticristianos. Pero si alguien tiene vocación para eso, tiene que hacerlo. Todos tenemos que rezar, pero algunos más que otros. Las carmelitas rezan más que un laico o que un cura de vida activa, de vida apostólica. Y después aquellos que se encuentran en alguna posición de iluminar, de dar de docente, de político, o de lo que de sacerdote, de lo que fuera, tengo que dar luz, tengo que iluminar. El día de mañana, yo siempre digo lo mismo, es una frase del padre Castellani, que lo tengo aquí detrás en cuadritos, ¿no? El padre Castellani siempre decía, un gran sacerdote argentino, jesuita, de los buenos jesuitas, decía que el día de mañana cuando uno se muera, Dios no va a contar la cantidad de batallas que ganamos, sino la cantidad de cicatrices que tenemos. Dios no nos pide que ganemos todas las batallas, pero nos dice que demos las batallas, que no nos quedemos de brazos cruzados esperando que venga el fin del mundo y que todo pase. No, bueno, hay que dar la lucha, el buen combate, ¿no? A propósito de eso, padre... Muchas gracias, padre Javier. Por favor, disculpe, si me permite, padre Javier. A propósito de eso, justamente, también se dice mucho, así como no debemos entrar en política, como que también debemos ser, siempre bajar la cabeza, ¿no? Y a veces es preciso, o sea, como cristianos, digo, ¿no? A veces es preciso presentar batalla, ¿no? Como está diciendo, o sea, no sé cómo, no estoy diciendo necesariamente violenta, pero sí estar preparada para defender, porque lo que no estamos viendo en este momento, todo lo que nos ha pasado en este planeta, en este mundo, donde todos hemos esperado
alguien que nos venga a sacar de donde nos han puesto, con, confinados, con barbijos y todas las cosas que están haciendo, y ahora nos están caminando la vacuna, y si no nos vacunamos, entonces, y todo esto está favoreciendo a una agenda, a la agenda 2030, que todo el mundo sabe que existe, pero al que la comenta le llaman conspiranoico, ¿no? Y a un reseteo, estamos yendo realmente en un camino, en un despeñadero, realmente, donde una anécdota más, digo anécdota por decir, porque esto es muy grave, está pasando en Chile, está pasando en Colombia, está pasando en Argentina, en Bolivia, y ahora nosotros nos va a pasar con mayor gravedad, pero todos estamos en el mismo saco, y un poco no estamos haciendo las cosas correctas, entonces, porque hay mucha mentira. Digo yo, para terminar, no quiero alargar más mi pregunta, pero, por ejemplo, en todo esto, en esta pandemia, ha habido formas de tratarlo de otra manera, se ha tratado mal, pero al que ha dicho que se ha tratado mal, ha caído. Por ejemplo, Trump cayó en desgracia, ¿no? No estoy diciendo que Trump sea un ídolo, una personalidad tampoco para seguir, pero él sacó a Estados Unidos de la OMS, hizo un montón de cosas porque veía orígenes nuevos extraños en todo este manejo. Lo que Biden ha vuelto otra vez a lo mismo, ¿no? Entonces, y eso está pasando en el mundo. Hay sustancias, no puedo decir los nombres porque empiezan a decir, nos pueden censurar, pero hay sustancias, una sustancia amarilla muy conocida, que en muchos sitios se ha extendido como el mejor antídoto para este virus, lo mejor que había, pero lo han perseguido, lo han sacado, entonces se han causado muertes y no ha habido quien nos defienda, ¿no? Muchos de nosotros hemos salvado la vida gracias a estas sustancias, ¿no? Pero las han perseguido, las han prohibido. Y por ejemplo, quizás soy muy duro y no debía, estoy metiendo a la iglesia donde no debía, pero por ejemplo no había un pronunciamiento en ese sentido de la iglesia. Y le digo, la iglesia se ha pronunciado científicamente en muchos casos. Por ejemplo, el padre Manuel Carreira, un jesuita físico, una eminencia en realidad, a él creo, pues modestamente no soy muy tampoco entendido en el tema, pero lo poco que he leído, lo poco que he visto, le podemos deber esto que nos quisieron imponer, el calentamiento global, ¿no? Al Gore empezó con el calentamiento global, ¿no? El mundo se está calentando, y él dijo, no, si no está calentando, al contrario, estamos entrando en una época de glaciación, de frío, va a aumentar. Y hizo todas las pruebas. Y entonces, eso hizo que se modificara incluso este término, ya ahora no es calentamiento global, sino el cambio climático, eso es lo que tenemos que tener ya, porque no, o sea, no va a calentarse, pero va a cambiar el clima, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con estas sustancias que podrían haber servido para paliar, porque mucha gente se ha salvado, y hay países que se han salvado, y ciudades que se han salvado. Hay algunos obispos incluso que lo han recomendado, pero en general no se han manifestado al respecto y nos están llevando todos como un embudo hacia la vacuna. O sea, lo que ya parece que todo fue planeado para eso, ¿no? Y a un gran reseteo. No sé qué opina usted de todo esto que le acabo de redondear, que es lo que estamos viviendo, que nos aflige, ¿no? Son muchísimos temas de los que se ha planteado, pero no, está bien, pero yo la verdad que sobre los temas que no conozco, prefiero no pronunciarme, porque la verdad que uno no es como Google, que uno le coloca, entonces sabe todas las cosas. Honestamente no puedo decir nada. Tengo mi postura tomada sobre el tema de lo que está sucediendo ahora, pero que es una postura personal, que prefiero no decirla, porque también uno como sacerdote tiene que cuidar las cosas que dice en público, justamente por lo que decía antes, para evitar querer decir la opinión personal y no la que uno dice de la iglesia, porque uno finalmente no termina iluminando y encima pierde seriedad o credibilidad a lo que está diciendo. Como yo me he dedicado siempre a la historia, o trato de dedicarme a la historia, y los fenómenos históricos muchas veces sucede que uno debe tratar de dejar pasar un poco de tiempo para, lamentablemente es así la historia, para poder, como una pintura, alejarse un poco y desde un poco más de tiempo examinar cómo es el cuadro, ¿no? Bueno, hoy por hoy es tan confuso todo, usted recién decía del conspiracionismo, conspiranoico, qué sé yo. El año pasado, cuando comenzó, me acuerdo, el tema alguien dijo que esto había salido de un laboratorio en Wuhan y qué sé yo, bueno.
Y cuando alguien dijo eso, comenzaron a decirle que no, que era una conspiración, que eso no podía ser, que un conspiracionismo, bla, 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 bla. Hoy, 1 de junio del 2021, leí en el diario, un diario de mi país, que dicen que esa supuesta conspiracionismo, ya hoy por eso toma como algo serio. Y están estudiando si verdaderamente surgieron estos aparentes o reales cosos de bichos de un laboratorio en esta ciudad en China. Pero bueno, yo no tengo, la verdad, sé lo que ha dicho la Iglesia respecto a las vacunas, tengo mis reservas, no desde el punto de vista moral simplemente, sino también desde el punto de vista científico, porque la verdad que pasó muy poco tiempo, entonces uno no sabe bien qué es lo que hay, y esto lo digo yo no como cura, sino como habiendo consultado a un par de médicos. No por esto voy a decir que no hay que colocarse la vacuna o que sí hay que colocarse la vacuna. Yo creo que de hecho la Iglesia ha dicho eso, que no es obligatorio en absoluto. Si es obligatorio para todos, cuidar la propia salud, la salud espiritual primero y después la salud física, el quinto mandamiento, no matar no solamente a otros, sino también a uno, cuidarse uno mismo. Pero hasta ahí puedo llegar, la verdad que más no puedo decir con cierta responsabilidad algo un poco más serio. Padre Javier, dentro de la crisis de fe que vivimos en todos los niveles, mucha gente, como mencionaba Michael hace un rato, muchos católicos no sabemos lo que es el socialismo y lo que es el comunismo. Brevemente, ¿usted podría redondear esos dos conceptos de lo que es el comunismo y el socialismo? Bueno, yo voy acá para resumir, intentemos decir que el socialismo es una especie de comunismo light, ¿no? Es un modo también suavizado, pero estamos haciendo en una clase, sino un par de palabras de divulgación. Lo que sí se puede decir brevemente es que el comunismo, como se lo conoce de modo genérico, es una ideología en tanto cuanto que es un sistema cerrado de pensamientos, como toda ideología, que no siempre tiene que depender de la realidad, puede depender nada más que de mi realidad, de mi cabeza, digamos, intramental, que plantea, a su vez, que todo lo que existe, o lo único que existe realmente es la materia. No existe el mundo espiritual, no existe el mundo sobrenatural. Todo lo que existe por eso es un sistema materialista desde el punto de vista filosófico. ¿Y qué plantea este sistema materialista, o esta ideología materialista que llamamos comunismo, marxismo, socialismo, englobo de modo genérico en un solo término comunismo? Que la historia va avanzando, y esto lo decía un filósofo alemán llamado Fichte, y después lo va a tomar otro llamado Hegel, que la historia va avanzando siempre de menos a más, y siempre va dándose una evolución en la sociedad desde o a partir de una cosa que se le va a llamar la dialéctica, el choque, ¿no? El choque violento de algo que sucede en la sociedad. ¿De dónde sacan estos los materialistas o los marxistas? Lo sacan desde el punto de una especie de biologicismo. Como ven que cuando uno planta una semilla, la semilla muere, se rompe, ¿no? Se destruye, para después entonces dar lugar al árbol, a la flor, al fruto. Bueno, lo mismo eso trasladado al mundo social, es lo que debería pasar con la sociedad, dicen. El mundo va avanzando por saltos dialécticos, ¿no? Cuando hay una contraposición entre los contrarios. Y así entonces te planteaban en el siglo XIX, fines del siglo XIX, con toda la revolución industrial, con un montón de gente que había quedado sin empleo, que esta lucha se daba entre esa dialéctica, entre pobres y ricos, entre esclavos y amos, entre patrones y obreros. Y después con el tiempo, cuando ya poco a poco la cosa post-revolución industrial se fue normalizando, dirán a partir de la década de 50 o 60 sobre todo, que la revolución o dialéctica se daba entonces a partir de los padres contra los hijos, de los maestros contra los estudiantes, Mayo francés, año 68, década de 1968. Es decir, esto planteaban incluso la dialéctica marxista, y a donde no hay una dialéctica, plantean los marxistas, hay que crearla. Por eso el marxismo siempre utiliza las castas o los problemas de los más marginados, de los más excluidos socialmente. Antiguamente podía ser, digamos, los obreros, hoy puede ser el movimiento de los homosexuales, las feministas, los aborteros. Bueno, van usando estos movimientos como de choque, los usan literalmente con un uso preservativo, nada más, ¿no? Y después con el tiempo los dejan de lado y buscan otras nuevas dialécticas para continuar, porque ellos creen que todo lo que viene después siempre es mejor que lo que estaba antes. Bueno, esto en parte es el comunismo. Por eso el comunismo puede ir disfrazándose y no mostrándose simplemente como el comunismo clásico,
de Marx o de la Rusia bolchevique, poder ir mutando. Por eso ahora se habla de una especie de marxismo cultural o de liberalismo progresista, que a su vez es lo mismo. Y por eso uno puede entender cómo a veces en ciertas cosas están de acuerdo personas que aparentemente serían de tendencias totalmente contrarias, ¿no? Pero que en realidad confluyen en una cosa, en que, por ejemplo, hay que ir que la sociedad avanza hacia adelante siempre necesariamente, bueno, y hay un gran enemigo, por cierto, que es aquello que hace que la sociedad permanezca en algo fijo, en lo que se dice en la iglesia, en el semper in idem. Semper in idem significa siempre en lo mismo. La iglesia siempre predica lo mismo, o debe predicar lo mismo que predicó Jesucristo, lo que predicaron los apóstoles, los padres de la iglesia y todos los papas hasta el día de hoy. Entonces, la gran enemiga de ese avance, de ese proceso de evolución para un comunista, entre otras, es la Iglesia Católica, o es el cristianismo en general, si queremos, ¿no? Por eso hay que intentar dejarlo de lado, la religión es el opio de los pueblos, decía Marx, o, como decía Gramsci, un comunista italiano, hay que infiltrarse en la Iglesia Católica para desde adentro ir corrompiéndola. Más o menos eso es el comunismo. ¿Y qué papel juega la masonería, padre, en este contexto de... Pero discúlpame, pero la masonería, bueno, claramente es es una secta en concreto que intenta también, desde otro punto de vista, desde otra concepción, más bien de una especie de deísmo, o más bien, si queremos, más cercana a los liberales más que a los comunistas, intenta destruir la iglesia. Es una de las cosas que tiene es esa, ¿no? Entre las bases de la masonería. Obviamente nunca lo van a decir así, pero es una secta. Muchas gracias, padre Javier. Y tal como habíamos hecho la coordinación, pues sí, efectivamente el tiempo no era tan largo por la diferencia de horario y ojalá que más adelante pudiéramos contar nuevamente con un conversatorio como estos que ilustra, forma y nos hace sobre todo recapacitar sobre las cosas que hacemos, especialmente los laicos, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación a todos y la verdad que esperemos que Perú se libre no solamente del comunismo, sino de todas las ideologías que no ayudan a alguien que quiere seguir a Cristo a eso, a alcanzar el cielo, porque finalmente estamos acá para eso. Todos pasamos. En un par de años ninguno de nosotros vamos a seguir hablando, vamos a rendir cuentas a Dios y bueno, tenemos que intentar en el ámbito que Dios nos haya puesto a hacer lo mejor posible para salvar el alma y para ayudar o intentar salvar el alma de los que tenemos cerca. Padre, ¿nos puede dar una bendición, no? Y ¿Cómo no? Bueno que nos dé una bendición el Padre para terminar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Con su permiso. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. Os bendiga de todo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Buenas noches, Padre. Que Dios lo bendiga y que la Virgen lo proteja siempre. Dios les bendiga mucho. Adiós. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Bueno. Gracias, Padre. Si consideran que podemos unos minutos para redondear hasta las 9, unos 10 minutos más, algunos comentarios de los que hemos participado. ¿Está el padre Javier, el padre José todavía ahí? Sí, está el padre José. Padre José. Yo quisiera hacerle una pregunta a él. Bueno, también se le puedo hacer al padre de Argentina, pero no sé si el padre me podría quizás ayudar a resolver esta pregunta o este dilema mío. Sí, el padre José todavía está. Padre José. ¿Cómo está? No, creo que ya se fue. Claro, sí está apagado el micrófono, Padre José. ¿Aló? Sí, padre. Sí. Buenas noches. Hola, padre. Padre, qué gusto de que esté reunido con nosotros de nuevo. Padre, este es el dilema que a veces yo como católico veo, ¿no? Siempre han dicho que la Iglesia Católica va a haber persecuciones y lo hemos visto desde en el Viejo Testamento, en el Nuevo Testamento,
Y nosotros como cristianos siempre vemos todos estos problemas a nivel mundial. Nuestro país que ahora está enfrentando a un comunismo y Dios quiera que nos libre, pero si Dios nos da el libre albedrío, que por más que nosotros como católicos rezamos, vamos a misa y rosarios y todo esto, y el mundo sigue su propio destino, ¿cómo como católicos podemos seguir defendiendo nuestra fe, aún así se nos venga lo peor, por decirlo? ¿Cómo puedo yo saber que lo que estoy haciendo, aún así la corriente va en sentido contrario, estamos haciendo nosotros como católicos lo correcto? Las palabras siempre en el trabajo de evangelización, en este tiempo en donde la iglesia va a llegar a experimentar la crisis de fe más grande de la historia, y si bien es cierto que persecuciones han habido siempre, ustedes lo ven tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, al mismo Jesús prácticamente ni respirar casi lo dejaba, siendo el maestro, ¿no? La única manera de hacerle frente a esta situación, yo creo que está en todas estas verdades que están contenidas ahí en el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Que ahí es toda la síntesis, trabajada, orada, bien elaborada, teniendo como base a las Sagradas Escrituras y a la Sagrada Tradición de la Iglesia. Y la única manera de hacer defensa de la fe, hacer una apología, es con la verdad. Y la verdad está en la doctrina de Jesucristo. O sea, esa es la única manera. Ahora, de que vamos a sentir, vamos a experimentar impotencia, viendo que un mundo se va, sigue avanzando, ¿no? Sobre todo en esta ideología que está haciendo mucho daño y que es anticristiana. Algo haremos, ¿no? O sea, yo creo que no tenemos que dedicarnos a mirar los resultados, eso le toca a Dios. Pero aún cuando sintamos que de pronto esto que se sigue cayendo, por más que estoy trabajando, uno tiene que seguirlo haciendo hasta cuando Dios diga. Y no de valorar o menospreciar el trabajo que uno pueda realizar, por más ordinario y sencillo que sea. Dios tenga en cuenta que las cosas sencillas, pequeñas, ordinarias de la vida, sabe sacar cosas extraordinarias, ¿no? La esperanza, y yo digo la tristeza para los globalistas, para los que prácticamente se están empeñando en querer instaurar una ideología en el mundo que no va a prosperar, no es eterna, es caduca, en cualquier momento se queda. Ustedes mismos lo habrán examinado por historia en varios países que ha estado instaurado el comunismo, se ha llevado a las guerras civiles y por ende a que este comunismo en los países determinados tarde o temprano caiga, ¿no? Y ante eso uno tiene que seguir trabajando como cristiano, ¿no? Como lo hacía San Pablo, todas sus prédicas, todo su trabajo evangelizador era cristocéntrico, ¿no? Toda nuestra evangelización tiene que ser cristocéntrica. Por eso es que en este tiempo se está atacando duro la doctrina de Jesucristo y dejarlo a Jesús quizá como un profeta y no como Dios. Y en eso tenemos que trabajarle duro y con ánimo, con optimismo, con la esperanza de que mañana nuestro cristianismo vencerá, se terminará de pronto esta etapa pagana para dar inicio a una nueva era auténticamente cristiana. Muchas gracias, padre. Muchas gracias, padre José. ¿Sí? ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno. Buenas noches, padre, buenas noches, hermanos. Quería pedir la palabra porque yo también me encuentro, ¿no?, en este dilema moral.
lo que no dice así la Iglesia es que la doctrina social de la Iglesia que pues está en contra del comunismo y también del capitalismo salvaje, ¿no? Que reduce al ser humano al consumismo. Y tenemos dos candidatos que representan ambos lados. Pero por un lado también la candidata Fujimori tiene aparte otra carga que nos hace cuestionarnos, ¿no? El hecho de darle nosotros el apoyo a esa candidata, avalamos todos los actos que ha cometido, ¿no? Y hay muchos actos de corrupción, asesinatos, esterilizaciones forzadas, o sea, si le damos el voto a esa candidata, estamos diciendo sí, lo que haces está bien, porque sigue acompañada con el mismo equipo que ha tenido su padre. Y ella también ha sido gobierno durante su padre porque ha sido primera dama. También ha sido congresista y también ha tenido mayoría en el Congreso. Entonces, es esta carga, ¿no? Que nosotros como católicos, como cristianos, al dar el voto a esa candidata, pues, ¿qué estamos diciendo? Está bien robar, está bien mentir, está bien comprar a las personas e ir en contra de su dignidad, ¿no? Y por otro lado está el candidato Pedro Castillo, de Perú Libre, que más que todo, quien indica que es comunista, bueno, pues es la prensa que está haciendo bastante contracampaña a este partido, y también el secretario, ¿no? Del partido, que es Cerrón. Él tiene formación en Cuba, ha sido becado para medicina y por eso tiene esa mentalidad comunista, pero ha sido retirado. Si pues, ustedes pueden ver, ha sido retirado del partido y en reiteradas ocasiones Castillo y otros miembros del partido han dicho que no son comunistas. Y si vemos cuándo es que ha ingresado Castillo al partido de Perú Libre, recién ha sido el año pasado, o sea, no tiene toda esa doctrina comunista, e incluso Castillo profesa también una religión. Y el comunismo, como ustedes conocemos, el comunismo está en contra de toda religión, pero Castillo sí profesa una religión, igual que toda su familia, ¿no? Entonces, sí, nosotros estamos en contra del comunismo, pero en este caso, el candidato de Perú Libre pues no es comunista. Entonces, toda esta adversión a este partido es debido a eso, ¿no? Porque son comunistas, pero en realidad ellos mismos indican que no lo son. ¿Y quiénes son los que dicen que son? Toda la prensa, ¿no? Porque incluso el plan de gobierno que aparece ahora en voto informado, pues sigue siendo el que había planteado el secretario general, que es Cerrón, que él sí es comunista, pero ese plan de gobierno ya ha sido autorizado, pero aún no lo han subido a la página, ¿no? De voto informado también. Es un poco extraño eso, ¿no? Pero bueno, es que es mi punto de vista, no es mi opinión. O sea, yo siento también esa carga moral en la que me encuentro ahora mismo, ¿no? Si avalar a una persona que ha hecho tanto daño y decir, sí, lo que haces está bien y darle mi voto, o ir al otro candidato, ¿no? Que indica que no es comunista, pero sí, bueno, ahí tiene mucha contracampaña que indica que sí es. Entonces, estamos en esta duda también, ¿no? Como muchos. Entonces, quisiera también escuchar el padre, ¿no? Que nos puede indicar esto. Teniendo en cuenta, digamos, que si el partido de Perú Libre no fuera comunista, como lo indican sus candidatos, ¿no? Gracias. Gracias, Jessy. Sí. ¿Alguien quiere contestar? ¿Alguien quiere opinarse al respecto del comentario de Jessy? Sí, yo. Sí, Miki. Sí, Miki, adelante. No es que dice que no es, y dice que no, pero es que caramba, se ha afiliado a un partido, ya salió por un partido que tiene un programa, el programa está escrito, o sea, no es lo que yo digo, lo que no digo, porque es de palabras y buenas intenciones está el infierno, está integrado, ¿no? Entonces, en realidad, él dice, lo dice en sus manifestaciones, en realidad también, puede decir que tiene una religión, pero puede decir, pero lo que está haciendo es otra cosa. Eso por un lado. Por otro lado, él está afiliado, asociado a alguien como Cerrón, ¿no? Que realmente no puede ser, o sea, no, él está, pero no ha hecho nada. Lo mismo podríamos decir de Keiko, ¿no? Porque Keiko la están siguiendo juicios y los juicios y los juicios y hasta ahora no la condenan. Entonces se puede decir muchas cosas, pero no será que así como manifiestas que la prensa está diciendo, no será también que la prensa ha dicho mucho de Keiko. No nos olvidemos que cuando el año pasado hubo un golpe de Estado, ¿no? Nos hicieron creer que era una proeza lo que estaban haciendo los jóvenes. ¿Y qué pasó? En realidad nos dieron un golpe de Estado, un golpe de Estado.
¿Y qué está pasando? Y Vizcarra está, o sea, si hablamos de corrupción, Vizcarra está igual en el Congreso, puede ser presidente del Congreso, no, pues no vengan con la cosa. Y son socios, corruptos también. Y ellos sí están en el gobierno, porque 20 años que está en realidad la izquierda infiltrándose en todo el aparato estatal. Y eso tenemos que ser conscientes de que eso es lo que está pasando. Y esto que están haciendo es poner la cereza ya en la torta. Bueno, esa es mi opinión. No puedo creer en otra cosa. Y además, para terminar lo que acaba de decir el padre Rabasi, en realidad, nosotros no podemos votar por el comunismo, o sea, no podemos. Y este es comunista, o sea, no hay forma de Gracias. Claro, pero tampoco podemos, como decía Jesse, avalar actos. No solamente es No estamos porque avalando. por lo que representa, sino que ella ha actuado. ¿Sí? Keiko Fujimori ha actuado, sabiendo que a su madre lo torturaban, no hizo nada, prácticamente la negó, ha tenido la mayoría en el Congreso, y no han hecho nada cuando han podido hacer. No hemos llegado a esta situación. Si ellos hubieran hecho otro papel, no estaríamos en esta situación. Otro hubiera sido el cantar ahora, ¿no? Pero lamentablemente conocemos de su actuar. Ha reconocido que recibió plata de Romero. Y ¿por qué no la conoce? Siempre me han juzgado 10 años y no han encontrado nada. Que van a encontrarle si ella pues está comprometida con lo del cuello blancos, tiene gente metida en las Fuerzas Armadas, entonces es un poco difícil de creerle, por lo menos en mi caso, yo no le creo. Y no significa que voy a votar por Castillo, sino que no puedo votar por ninguno de los dos. Una de las cosas, creo que la pregunta que estaba mencionando es, ¿qué hacemos como cristianos? ¿Por quién votamos? ¿Por qué personaje, por qué idea, por qué sistema debemos de votar? Al margen de las preferencias políticas, sentimentales, emocionales, ¿no? Creo que por ahí va la pregunta, ¿no? Entonces, obviamente cada uno tendrá su parecer, su punto de vista por la experiencia. Yo lo resumo en algo, también es mi punto de vista, ¿no? Me gustaría compartirles. Yo creo que moralmente no puedo votar por Keiko, por una cuestión de principios. No puedo votar por ella, por todo lo que ella representa, por toda la historia que se conoce de lo que es el fujimorismo, que ella nunca se desligó de su papá, siempre lo tiene como en un altar y mencionando las cosas que hizo su papá, pero no menciona lo malo, ¿no? Y aparte ella no tiene ningún antecedente de servicio. Acá el tema no es que aman al Perú, sino que quieren servirse del Perú porque ven al Estado como una empresa, ¿no? Que van, la gobiernan por 5 años, pueden lucrar de ello y después simplemente se retiran y aquí no pasó nada. Moralmente no puedo votar por Castillo, perdón, por Keiko, pero por cuestión de fe, por cuestión también de ideología y de cultura, no podré votar por Castillo, ya por lo que nos han explicado el padre y todo ello del comunismo y el socialismo, ¿no? Por más errado que pueda estar el señor hasta en su concepto de comunismo, que yo creo que el señor Castillo no tiene ni idea precisa de lo que es exactamente el comunismo y el socialismo, pero él ha optado a representar ello, ¿no? Yo creo que el voto viciado me parece que termina siendo una opción. No creo que es el tema de que le va a favorecer a uno, le va a favorecer al otro. Yo creo que al margen de ello, que me parece que en la segunda vuelta no funciona así, en la primera sí, es una opción, es una forma de decirles de que si sale Keiko o sale el señor Castillo, no van a salir por el porcentaje de votos que realmente deberían de tener, ¿no? Puede ser que salgan elegidos por un 30% de la población que eligió, o un 40 o un 50, pero no por todos. Entonces, ¿es legal su elección? Sí, pero carece de legitimidad. La gente no está de acuerdo con ello, ¿no? Es una forma, creo yo, de expresar en este contexto, en este juego electoral, la opción de votar en forma nula, ¿no? Entonces, porque nos ponen en esa situación difícil, ¿no? Ni uno ni el otro, porque las dos opciones son de lo peor. Por lo menos yo considero que así es la señora Fujimori y así es en el caso del señor Castillo, ¿no? Padre José, le hacían la pregunta directamente a usted, a ver si nos puede aclarar un poquito.
A ver, yo lo he escuchado a Castillo varias veces. Quizá desde mi trabajo que he realizado en años anteriores me ha quedado esa capacidad de discernimiento para darme cuenta con facilidad quién dice la verdad y quién está mintiendo, por el trabajo de exorcismo que realicé en 15 años primeros de mi sacerdocio. Y le digo con franqueza, o sea, Castillo, como también la otra candidata, miente. O sea, y en las últimas intervenciones públicas que han tenido, en los debates que han tenido, los he examinado que se contradicen a lo que dicen. O sea, y al haber contradicción en sus expresiones, yo digo, por un lado, pesa en su corazón el pensamiento ideológico que tiene, y por otro lado, el querer contentar al público para que escuchen lo que ellos quieren, ¿no? Como por ejemplo esa frase que la repite mucho: no más pobres en un país rico, ¿no? Que eso no me indica de que yo tenga una opción preferencial por los pobres, como lo tiene bien claro nuestro Señor Jesucristo, y así nos lo enseñó, ¿no? Pero una cosa es traficar con esa idea para ganar votos y ser elegido, y después, ya iniciada su gestión en el gobierno, sencillamente sacar a relucir las garras que las tenían escondidas, ¿no? Y me disculpan, pero no creo en ninguno de los dos candidatos. Esa es mi postura, es mi postura personal. Al margen que ahorita les puedo decir, no les quiero hablar como sacerdote, pero sí es mi postura, y a la franca veo que los dos para mí mienten, ¿no? Y si están mintiendo antes de ser elegido, Dios nos libre después de la elección. Espero haberles aportado en algo. Bien. ¿Me permite hacer un comentario, Lorenzo? Sí, adelante, Germán. Sí, gracias. Tengo yo, no sé, por alguna razón el volumen está muy bajo, pero me escuchan bien, ¿no? Sí, te escuchamos perfecto. Ya. A ver, mira, yo creo que los dos son políticos. Y los políticos tienen ansias de llegar a hacer gobierno por alguna razón. De hecho, debe haber una razón personal en ambos casos por querer entrar al gobierno. Lo que se habla de Keiko Fujimori es, creo yo, obviamente, ella nunca ha sido gobierno. Su papá ha sido gobierno. Yo le escuché a Kuczynski en la contienda anterior decirle públicamente: hija de ladrón, ladrona es. Eso me parece absurdo, ¿no? Querer, digamos, argumentar que lo que fue el padre es el hijo. O sea, las personas somos únicas e irrepetibles porque así lo dice la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y también todos tenemos la posibilidad de cambiar, de modificar, si es que tenemos la valentía suficiente para así expresarlo. Yo creo que viendo las propuestas tanto de Perú Libre como de Fuerza Popular, las propuestas de Fuerza Popular no me preocupan en lo fundamental, en la libertad de la persona, en las posibilidades que le deja a la sociedad para poder seguir construyendo una sociedad mejor, para seguir viendo que cada uno pueda aportar desde sus capacidades personales, y si está en una institución, desde las capacidades institucionales, a la construcción de una sociedad más justa, más humana, más reconciliada. Eso no veo en el plan de gobierno de Perú Libre, de Castillo, porque el ideario que lo defiende y que lo esgrime con mucha
hasta sinvergüenzura, diría yo, tanto Cerrón como Bermejo, ¿no? Ellos ya están seguros que entran al poder para no dejarlo. Y están seguros de que lo primero que van a hacer lo dicen y lo redicen. Es un cambio de constitución, obviamente para seguir los pasos del modelo del socialismo del siglo XXI, Venezuela. Ellos no van a salir. Y lo que van, el modelo es lógico. Van a anular la clase media para empobrecer a todo el mundo. Venezuela tiene 96% de pobres y 60% de extremos pobres. Y no es por casualidad, no es que se equivocó Maduro, es que no le salió bien Ese es el plan, esa es la forma como ellos pueden hacer que la dictadura de partido se instale en el poder y tengan a todo el pueblo pidiéndole una tarjeta, un subsidio, un alimento, porque ya eliminaron a la empresa privada y todos dependen ahora del Estado. Ese es el modelo, ¿no? Y ese modelo yo lo veo clarísimo en la propuesta, en el ideario que lo he leído de Perú Libre, y también en lo que el candidato Castillo dice, aunque a veces se desdice, ¿no? Pero ya se desdice por conveniencias políticas, porque apenas cuando él se desdice y quiere, digamos, ponerse un poco de centro, sale Cerrón y lo ubica. Kurt Burneo iba a ser el asesor económico y probable ministro de Economía de Castillo. Pero Kurt Burneo se peleó con Cerrón y Kurt Burneo salió por la tangente de Perú Libre porque simplemente Cerrón no lo aprobó, por más que Castillo así lo quería. Entonces yo veo las cosas claras. Con Perú Libre no vamos a poder las instituciones intermedias que debemos aportar a la construcción de una sociedad mejor, no vamos a poder hacer ese trabajo sin tener serias dificultades. Y yo sí veo, en todo caso, que manteniendo una situación como la que tenemos, sí podemos continuar y podemos responsabilizarnos, obviamente, de seguir trabajando, las instituciones católicas, obviamente, por la construcción de esa sociedad mejor, una sociedad más humana. Eso, entonces, yo ya no veo los candidatos, yo veo los modelos, ¿no? Yo no voto por Keiko, voto en contra de ese modelo que pone en grave riesgo el destino de todos los peruanos, salvo la cúpula de dictadura, el Partido Comunista que van a estar ahí. Entonces, pensando en los demás, en esa vocación de servicio que debemos tener nosotros, depongo mi disgusto por Keiko Fujimori, pero creo que debo votar por ella pensando en los demás, no en mi incomodidad, no en mi hígado. Lógico, si yo pensase en mi hígado, no votaría y haría lo mismo que ustedes plantean. Pero si yo pienso en los demás, no debo hacerlo. Y debo votar por la democracia, por la libertad, por la posibilidad de tener el espacio para seguir construyendo una sociedad más justa, más humana y más reconciliada. Gracias. Gracias. Sí, ¿alguien más quiere? Buenas noches. Sí, Milagros. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, les he estado escuchando hace un rato y por ahí salió una moción de que no votemos o votemos en blanco. Ok, yo les quiero hacer un comentario. Un amigo mío me lo hizo, no es mía. En este momento en la elección se gana por votación simple. O sea, se gana hasta por un voto. Lo cual quiere decir, si lo reducimos a la mínima expresión, si 3 personas son las que van a decidir el futuro del país, tenemos 3 personas, A, B y C. A, por X motivo, no va a ir a votar. Qué sé yo, por la situación de que no están de acuerdo con ninguno de los 2 candidatos, porque tengo miedo al COVID, a contagiarme, o lo que sea, no va. Entonces se decide entre 2. Lamentablemente, la gente de izquierda está bastante adoctrinada y ellos sí van a ir a votar. Entonces, ahí ya tenemos un voto válido. La tercera persona está en la indecisión. No, yo no voy a votar porque Keiko es tal, que esto, que aquel otro, que aquel otro. Decido votar en blanco. ¿Cuál es el único voto válido de esos 3? El del comunismo. Entonces, hace un rato
tomaron la palabra y creo que es válido en este momento los que estamos escuchando. En este momento lo que tenemos que hacer es votar por un proyecto país. Particularmente tampoco, ninguno de los dos me agrada, pero me agrada mucho menos el comunismo, porque hemos visto a nivel mundial qué es lo que ha pasado en muchos sitios. China, ahorita mismo, es el responsable de esta pandemia, es el que está ganando dinero con nosotros. ¿Qué hay también detrás de China? Hay un pueblo, los uigures, a los cuales ellos sin ningún asco los están matando, venden sus órganos. Entonces, ¿eso es lo que queremos para nuestro país? Creo que no. Entonces, es simple y llanamente votar por dos proyectos. Un comunismo o una posición de derecha que lamentablemente no nos gusta mucho, pero vamos a tener la libertad, libertad de expresarnos, libertad de pensar, libertad de hacer negocios, libertad de trabajar. Con el comunismo no, porque ya lo hemos visto con la gente venezolana que ha escapado de Venezuela. Han estado bien mientras tenían la plata que venía del petróleo. El petróleo se fue hasta el piso. Ya no son los $100 y pico por barril. Eso cayó hace mucho tiempo. Entonces ya el gobierno no tiene cómo mantener a la gente con bonos. Cuba es la misma situación. Hace un rato yo he leído, Cuba está agradeciendo por la donación que ha hecho Argentina de no sé cuántas jeringuillas y demás. Entonces, quiere decir que esos dos países latinoamericanos que son netamente comunistas ya no tienen recursos. Al no tener recursos, esos países comunistas, ¿qué están haciendo? Están tendiendo sus tentáculos y mirando. Hemos visto hace unos días lo que pasó en Colombia. O sea, necesitan recursos económicos, necesitan echarle la mano a nuestras riquezas, no solamente de Colombia, también de Bolivia, también de Perú, y han puesto la mira y los ojos en el Perú. Entonces, creo que ya tenemos que dejar de lado esos odios ancestrales. Nos han machacado durante tantos años contra Keiko. Ok, seamos pues cristianos, vamos, hagamos la penitencia, démosle la mano al enemigo. Keiko es nuestro enemigo, sí pues, no nos gusta. Por ahí escuché decir, ella torturó a su madre, eso es incorrecto. Quien hizo la tortura, acuérdense de Vladimiro Montesinos y el CIN, no fue Keiko. Keiko tenía en esa época 19 años y el hecho de ser la dama, la primera dama del país, no querría decir que ella tomaba decisiones. Tengamos presente esa situación. Pero bueno, ya, digamos. Pero Keiko nadie ha dicho que ella ha torturado a su mamá. Usted no lo ha dicho, pero yo he escuchado muchas veces ese comentario. Castillo lo ha dicho en público. Y yo lo que he dicho es de que ella vio o sabía que torturaban a su madre. Sabía que sí, pero no nos pongamos a discutir entre nosotros. Sí, no nos pongamos a discutir. Pero el tema es que, como cristianos, bueno, pues, traguémonos absolutamente todo, así, por un futuro país, por un proyecto país. Lo que queremos está más allá de la persona. Es nuestro país. Gracias por escucharme. Muy bien, Milagros, está bien. Gracias también a ti por tu participación. Sí, alguien... Señor Lorenzo. Sí. Buenas noches. César Coronel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Miren, yo creo que estamos ahorita, cada uno ya tiene una idea de lo que va a ser este 6 de junio. Por distintos motivos, por su situación como cristianos también, vamos a ir a las urnas y va a ser elegido cualquiera de los dos. Va a salir un ganador. Estamos ahorita viendo por qué uno, por qué el otro, y estamos razonando desde un sentido capaz de la información que se nos ha dado, que tenemos, pero yo iría a algo más. A partir del 7 de junio, sea quien gane, como iglesia tenemos que comenzar a trabajar nuestra labor profética. Tenemos que anunciar a este Cristo, tenemos que denunciar, porque sea quien gane, sea que gane Keiko, sea que gane Castillo, tenemos que ponernos el Perú a espaldas.
tenemos que comenzar a organizarnos y ese don que nos ha dado, el don profético, tenemos que asumirlo. Si es que gana Castillo, tendremos que hacer valer nuestra posición cristiana por la vida. Si es que gana Keiko, tendremos que hacer también valer nuestra posición por la verdad, por la justicia. Entonces, yo pienso, hermanos, que faltando ya 4 días para este terrible, este momento crucial que ha hecho que el Perú se con todas las elecciones, pero no es que tenemos que nosotros preocuparnos por el Perú cada 5 años o en el momento que hay elecciones. Como lo dijo el padre, nosotros somos políticos. Nuestra forma de ser política es diferente. Nuestra forma de ser política es con el hermano, trabajando, buscando construir comunidad. Entonces, eso es lo que tenemos que comenzar nosotros a fortalecer. Por ahí también he escuchado al hermano decir un poco, los dos mienten. Sí, pues mienten. Nos hemos acostumbrado a que esta política es el que miente más es el que gana. Y tenemos que nosotros como cristianos trabajar con la verdad. Yo pienso, hermanos, que sea quien gane, con el dolor de nuestros corazones, a partir del 7 tenemos que empezar a hacer esa iglesia profética y anunciar a ese Cristo, y eso va a exigir de nosotros sacrificios y va a exigir de nosotros también mucha valentía. Gracias. Gracias, coronel. Yo creo que esa reflexión final nos permite decir que llegamos al punto final de este conversatorio, que ha sido muy interesante con participación de todos, y ojalá que podamos tener de este tipo, de este nivel, con otros personajes que los tenemos también en la agenda, que podamos seguir participando y como católicos, como cristianos, pues no nos quedemos dormidos, como dice Coronel. Entonces, si les parece, ahí le ponemos punto final. ¿Qué dice Vicky? Germán, ¿parece? Sí, bueno, sí. De acuerdo. Últimas palabras, por favor. Sí. Creo que también tenemos que tener un poco de esperanza. Acuérdense que Alan García tuvo un primer gobierno totalmente desastroso. Fue electo a un segundo gobierno. No lo hizo mal. Entonces, tengamos la esperanza, pongámosle fe, que quizás si gana Keiko, en cierta manera va a tratar de hacer un buen gobierno para reivindicar su nombre y reivindicar a su papá. Entonces, como cristianos, pongámosle fe. Gracias. Si me permites, entonces, a mí también una palabrita, Lorenzo. Yo, de acuerdo con lo que mencionó el hermano coronel, el día 7 tenemos que ponernos el país al hombro y trabajar por él, por la esperanza, por humanizar en la situación que nos toque vivir, como dice también el hermano. Yo solamente quiero reiterar un poquito esta reflexión. No votemos por personas, votemos por modelos, ¿no? Uno que nos permite hacer lo que venimos haciendo, porque de alguna forma la libertad, la democracia está garantizada. Y el otro que busca someter, o sea, vean el modelo, léanlo, el modelo, el planteamiento de Cerrón, Perú Libre. No es que Cerrón no va a estar en el gobierno, el ideario está. Ese ideario busca instalarse en el poder y conculcar las libertades, porque entramos en un marxismo colectivista donde la persona ya no cuenta sino el colectivo, ¿no? Y solamente cuenta la dictadura del partido. Eso va a ocurrió en Venezuela, está ocurriendo en Argentina. Están empobreciendo a este país tan rico, no tienen ni carne, los argentinos, parece mentira. Chile está en un replanteamiento de constitución en el que yo veo con mucho riesgo las libertades, incluso de culto, ¿no? Entonces, reflexionemos en los modelos y tomemos una decisión, más que en las personas. Gracias. Gracias. Te voy a robar parte de tu minuto. Y tomar lo que dijo el padre, bueno, el evento estaba el padre Javier,
Yo escuché muy claro y él lo dijo, él es un padre que ha visto la historia, dijo, hay que buscar el mal menor, ¿no? Es lo que dijo. Yo creo que eso hemos entendido todos, bueno, al menos yo como cristiano, o sea, busquemos el mal menor y obviamente el comunismo no va, ¿no? Pues es una opinión particular, ¿no? Creo que eso es claro. Gracias. Sí, gracias a todos. Yo quiero dar una última palabrita antes de que me corte el Mickey. Adelante, Lucho. Creo que la lectura de hoy día que hemos escuchado, aquellos que han estado en misa, es al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cada uno va a ser consciente en lo que uno piensa hacer. Pero ¿qué es lo que Dios quisiera de cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quisiera de nuestro país, de nuestra familia? Entonces yo les dejo con estas palabras, porque si queremos un país como Dios lo quiere, sabemos lo que es la libertad, sabemos lo que es la democracia, y hemos visto, como muchos de ustedes han hablado, cómo otros países la están pasando. Entonces ustedes tienen en su propio peso lo que va a hacer nuestro Perú. Gracias. Gracias, Luchito. Gracias, Luchito. Hermano, Listo. si me permite. Sí. Sí, hermano, yo quería compartir lo siguiente. Al inicio también yo estaba también en medio de esa decisión, pero finalmente ya pidiendo también asesoramiento espiritual, yo le he pedido a Padre Francisco, por ejemplo, quien nos acompañó a nosotros varios años acá en Perú, y finalmente, bueno, yo me estoy inclinando ahorita a votar por Keiko. Yo definitivamente no es la candidata que me hubiera gustado votar. Yo en la primera vuelta yo he votado por Rafael, por ser pro vida, pero esta vez, bueno, lamentablemente nos han puesto pues entre la espada y la pared. Pero yo leyendo ya el tema del plan de gobierno del señor Cerrón, porque ni siquiera es del plan de gobierno del señor Castillo, la verdad a mí me ha dejado muy preocupada las posiciones así, o sea, contra la vida, la posición contra la Iglesia Católica, el tema de no respeto a la propiedad. Entonces, la verdad, a mí me ha dejado bien preocupada y bueno, ¿no? Entonces, yo pensaba votar en nulo, ¿no? Blanco, ¿no? Pero finalmente a mí me ha ayudado mucho el tema de ese asesoramiento espiritual que ha dado Padre, en el tema de que finalmente votar ante Dios me dice, finalmente si tú vas a votar en blanco en nulo, ahí sí vas a complicar el tema del Perú por el tema de que es votar por el mal mayor, en otras palabras. Tu voto blanco en nulo es votar por el mal mayor. Por lo que explicaba ya los que me han antecedido, finalmente el voto válido que va a quedar va a ser del comunismo. Y eso va a ser así. Entonces, yo, hermanos, o sea, yo eso quería compartirlo, ¿no? O sea, estamos ahorita, ninguno de las dos propuestas nos agrada, pero alguien va a tener que gobernar. Y ante Dios, ¿qué es lo que Dios me está pidiendo finalmente? Soy responsable también por el gobernante que va a salir. Entonces, creo que también me quedo con la reflexión del hermano también que me ha precedido, ¿no? ¿Qué es lo que finalmente Dios quién quiere que gobierne? Estamos con dos candidatos y no hay más. Entonces, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Entonces, es lo que también yo quería compartir, hermano. Muchas gracias. Gracias a ti, Kela. Sí, no, para que queden tranquilos, ¿no? No se vayan a tener pesadillas en la noche. La moral cristiana examina que ya lo han dicho, que entre dos males, analizándolo, se hace la opción por el mal menor, ¿no? Y ahí ya les queda el criterio para ustedes depositar su voto con esperanza, pero sí les digo con franqueza, respalden esto con mucha oración. ¿Por qué? Quizá ustedes todavía tengan la esperanza de que va a salir su candidato, que ustedes lo van a elegir, pero tengan en cuenta que el comunismo no va a tirar la toalla así de fácil. Lo tiene todo preparado para ellos instaurarse, para ellos avanzar, seguir avanzando. O sea, tengan en cuenta que si ustedes examinan ahorita a nuestro presidente actual, examinan a los anteriores, ya estaban metiendo esta ideología, ¿no?
Y tengan en cuenta que han ido ocupando los cargos con personas claves, ¿no? Si ustedes se van a analizar, por ejemplo, el mismo Jurado Nacional de Elecciones, claro, Salas. ¿Quién lo lidera? No me van a decir. Salas Arenas, un rojazo. Entonces, defensor de terroristas. Ya ustedes, ya con esto, deben de tener en claro que quizá yo diga, mira, voy a votar por el mal menor, pero resulta que a las finales va a resultar ganando el mal mayor. Y tú vas a decir, pero si la mayoría no votó, ¿por qué? Pues el fraude también se está preparando para esto. O sea, y yo por eso les pido que esto lo respalden con mucha oración, porque sí, o sea, mientras no se dé paso a nuestra conversión auténtica, vamos a tener que seguir bebiendo, y más adelante de pronto quizás se dé, que Dios no lo quiera, el derramamiento de sangre de muchos mártires de este siglo, ¿no? Que quieren seguir defendiendo su fe a capa y espada, ¿no? Entonces, por eso oremos más, y desde ya en el trabajo que ustedes tienen cada uno como laicos, evangelicen mucho en la conversión. El trabajo de cajón es la conversión. Tengan en cuenta que la Virgen en Fátima lo anuncia de esta manera, ¿no? Y ante ese detener, como quien dice, la sanción de Dios para un mundo que no escarmienta a lo largo de la historia, María Santísima también detiene la espada de fuego de San Miguel Arcángel, ¿no? Y que a raíz de eso, San Miguel Arcángel le grita con fuerza a la Virgen, entonces que hagan penitencia, penitencia, penitencia. Y eso es conversión. Entonces tenemos que trabajar duro en la conversión nuestra, en la conversión de los demás. Y sobre eso tiene que apuntar, porque mientras que no se dé la conversión en el mundo, vamos a seguir viviendo el comunismo. Y se van a acordar a lo largo de los años. Tenemos una tarea bien difícil, que no es fácil, pero tiene que estar muy respaldada de la oración. Su bendición, Padre. Vamos a darle gracias a Dios por todo este evento que se ha tenido para estar con miras a un futuro que ojalá sea provisorio. No perdamos la esperanza, llenémonos de optimismo, confiando en que tenemos a un Dios que nunca abandona a su pueblo elegido. Sintámonos elegidos por Dios, sigamos orando con más entrega y pidámosle a través de esta bendición que bendiga cada una de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestras comunidades, de nuestros apostolados, y sobre todo en estas cercanas ya elecciones, que bendiga a toda la población y sobre todo ilumine las conciencias para hacer un voto correcto y honesto, sobre todo. Y aquellas personas que quieren fraudentar estas elecciones, que sean tocadas por Dios para que deparen esas estrategias maléficas y den paso al ejercicio de la libertad de la población en estas elecciones. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Una feliz noche en Cristo y María. Gracias, Padre. Una feliz Gracias. Amigos. Y adiós, Lorenzo. Chao, Germán. Felicitaciones Bueno, por el vemos, evento. Lucho. Gracias. Niño, Lorenzo, chao, chao. Miguel, A todos. Milagros. César. Hermanas, Buenas gracias. noches. Chao. Michael. Buenas noches. Buenas noches con Buenas todos. noches, César. Está Sheila.